Hola, bienvenidos a Intriga Mental, donde la curiosidad nunca se detiene. Los imperios más poderosos del mundo. El Imperio Romano, uno de los imperios más impresionantes de la historia, se extendió por vastas regiones durante su apogeo en el siglo II después de Cristo, abarcando desde el norte de África hasta el norte de Europa. Su legado perdura en la arquitectura con monumentos icónicos como el Coliseo y el sistema de acueductos, en la ley con la influencia del derecho romano en el mundo occidental, y en la cultura con figuras como Julio César, Cicerón y Virgilio. Este imperio dominó con una maquinaria militar formidable y dejó una huella duradera en la historia europea y mediterránea, con una herencia que influyó en las naciones modernas y en la civilización occidental en su conjunto. En su apogeo, abarcó aproximadamente el 20% de la población mundial, lo que lo convierte en uno de los imperios más poblados de la historia, con más de 50 millones de habitantes. Además, su extensa red de carreteras, que se estima en más de 80.000 kilómetros, facilitó el comercio y la comunicación dentro del imperio, contribuyendo a su eficiencia administrativa y a la difusión de cultura y tecnología. Además, los romanos introdujeron el uso generalizado de monedas de plata y oro, como el denario, que se convirtieron en monedas de referencia en el comercio internacional, y su legado en términos de literatura y filosofía ha influido en la cultura occidental durante siglos. El Imperio Chino, cuyos registros datan de hace más de 2 milenios, se erige como una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo, con un legado impactante en términos de cultura, tecnología y organización social. Durante la dinastía Qin, en el siglo XVIII, bajo el emperador Qianlong, China alcanzó su máxima extensión territorial, abarcando un vasto imperio que incluía desde el Tíbet hasta Taiwán. Con una población en constante crecimiento y una sofisticada burocracia imperial, China fue un faro de innovación tecnológica, inventando la brújula, la pólvora, la imprenta y el papel moneda mucho antes que otras civilizaciones. Su milenaria cultura, literatura, filosofía y arte, con figuras como Confucio, Laozi y la Gran Muralla, han influido en gran parte del este de Asia y el mundo en su conjunto, consolidando su lugar en la historia como una de las civilizaciones más influyentes y duraderas jamás conocidas. Además, la invención del papel y la imprenta permitió la difusión masiva de conocimiento y literatura, desempeñando un papel crucial en el desarrollo de la civilización china. El Imperio Mongol, bajo el liderazgo visionario de Genghis Khan y sus sucesores, se erige como uno de los imperios más asombrosos y expansionistas de la historia. Durante su apogeo en el siglo XIII, los mongoles controlaron un vasto territorio que se extiende desde Asia Oriental hasta Europa del Este, constituyendo el imperio contiguo más grande jamás conocido. Su asombrosa maestría en la guerra a caballo y tácticas militares implacables los llevó a conquistar numerosos imperios y regiones, unificando y diversificando culturas a lo largo de la ruta de la seda. Además, el imperio promovió el intercambio cultural, científico y tecnológico, sentando las bases para la globalización en la Edad Media y dejando un legado que trasciende en la historia, tanto por su influencia geográfica como por su impacto en la evolución de las civilizaciones. Además de su expansión territorial sin precedentes, destacó por su eficiente sistema de comunicación conocido como el Yam, una red de estaciones de correos que permitía a los emisarios viajar largas distancias a caballo y entregar mensajes a una velocidad sorprendente para la época. Asimismo, los mongoles fueron pioneros en la promoción de la libertad religiosa en sus vastos territorios, permitiendo la práctica de diversas religiones y fomentando el intercambio cultural entre Asia, Europa y el Medio Oriente. Genghis Khan también es conocido por haber desarrollado un sistema de leyes conocido como el Gran Yasa, que estableció un código legal en el imperio. Esta capacidad para adaptarse a diferentes culturas y la promoción de la tolerancia religiosa son aspectos notables de la historia del imperio mongol. El imperio persa es reconocido como una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. Fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., este vasto imperio abarcó desde Egipto hasta la India, convirtiéndose en la primera superpotencia mundial conocida. Sus conquistas se llevaron a cabo mediante una combinación de estrategia militar, tolerancia religiosa y administración eficiente. Lo más impactante es su legado en la administración gubernamental, ya que los persas introdujeron la noción de satrapías o provincias, estableciendo un sistema de gobierno descentralizado que influyó en las futuras administraciones imperiales. Además, el imperio persa fue pionero en la construcción de carreteras y la creación de una moneda estándar que facilitó el comercio en su vasto territorio. Su influencia en términos de cultura, derecho y organización gubernamental ha perdurado a lo largo de la historia y ha dejado una huella duradera en el desarrollo de las civilizaciones durante su apogeo, bajo líderes como Ciro el Grande y Darío I, los persas llevaron a cabo audaces conquistas que abarcaron vastas extensiones de tierra,
desde Egipto hasta la India. Utilizaron estrategias militares innovadoras, como la movilización de unidades de inmortales, una infantería de élite. A pesar de su tolerancia religiosa y su administración eficiente, finalmente cayeron ante la invasión de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., marcando el fin de la dinastía aqueménida y un hito en la historia bélica de la región. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, para seguir descubriendo nuevos contenidos. Gracias por tu apoyo. El Imperio Español, establecido en los siglos XV y XVI, fue uno de los imperios coloniales más extensos y poderosos de la historia, abarcando vastas regiones de América, Asia y África. España se convirtió en una potencia mundial durante la era de los descubrimientos, con exploradores como Cristóbal Colón y Hernán Cortés que llevaron a cabo la conquista de vastos territorios en América. El Imperio Español dominó un imperio colonial que se extendía desde el suroeste de Estados Unidos hasta Chile, y desde Filipinas hasta el norte de África. Además de la expansión territorial, el Imperio Español desempeñó un papel fundamental en la difusión de la cultura, la religión católica y el mestizaje en el Nuevo Mundo. Sin embargo, también se asoció con la explotación de recursos y poblaciones indígenas, lo que condujo a tensiones y conflictos. A medida que el poder colonial disminuyó en los siglos XVII y XVIII, el Imperio Español se fue desmoronando, y muchas de sus colonias obtuvieron su independencia a lo largo del siglo XIX. Durante la época colonial, se estableció el comercio triangular, en el que productos como la plata de las minas de América se enviaban a España, mientras que bienes como azúcar, café y esclavos eran transportados a las colonias en América. Este sistema de intercambio de productos cambió significativamente la dieta y la economía de todo el mundo, dando lugar a la llamada Revolución Colombina, que transformó la forma en que se cultivaban y se consumían alimentos en Europa, África y América. El cacao, por ejemplo, introducido en Europa desde América, se convirtió en un producto clave en la elaboración del chocolate, mientras que el azúcar impulsó el crecimiento de la industria azucarera y la producción de ron y otros productos derivados. Además, el Imperio Español promovió la difusión de la lengua española en todo el mundo, y hoy en día, el español es uno de los idiomas más hablados en el planeta. La influencia de la cultura española también se manifestó en la arquitectura, la religión y las costumbres de las regiones que fueron parte del imperio. El Imperio Británico, que se expandió desde el siglo XVI hasta el siglo XX, fue el imperio colonial más grande de la historia, abarcando regiones en África, Asia, América y Oceanía. Durante su apogeo en el siglo XIX, el Imperio Británico dominó una cuarta parte de la superficie terrestre y una quinta parte de la población mundial. Su expansión se basó en el comercio, la exploración y el establecimiento de colonias, y se caracterizó por la construcción de una extensa red ferroviaria, la promoción de la industrialización y la difusión de la cultura y la lengua inglesa en todo el mundo, aunque también estuvo marcado por la explotación de recursos naturales y poblaciones indígenas, así como tensiones y conflictos en las regiones colonizadas. El proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial llevó a la independencia de muchas naciones y la transformación del Imperio Británico en la Commonwealth, una asociación de naciones independientes que mantiene lazos culturales y políticos con el Reino Unido. El Imperio Otomano, que se originó en el siglo XIII y llegó a su apogeo en el siglo XVI, fue un imperio islámico que abarcó vastos territorios en Europa, Asia y África. Durante su historia de más de 600 años, se destacó por su sistema de gobierno centralizado. Su capital, Estambul, anteriormente Constantinopla, fue un importante centro cultural y comercial, y el imperio controlaba rutas comerciales cruciales entre Europa y Asia. Sin embargo, también se caracterizó por sus numerosas campañas militares para expandir su territorio, lo que incluyó la captura de Constantinopla en 1453 y la ocupación de gran parte del sureste de Europa. A medida que el imperio enfrentó presiones externas y desafíos internos, comenzó a declinar y se vio involucrado en conflictos en el siglo XIX que llevaron a la pérdida de sus posesiones en Europa. Tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue disuelto, dando lugar a la creación de la moderna República de Turquía bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. El Imperio Alemán, también conocido como el Segundo Reich, se convirtió en una potencia europea líder, abarcando estados alemanes previamente fragmentados y adoptando una estructura federal bajo el emperador Guillermo I. El imperio se caracterizó por su rápido desarrollo industrial, tecnológico y científico, y desempeñó un papel importante en la política europea y mundial. Sin embargo, su crecimiento provocó tensiones con otras potencias europeas y contribuyó a la escalada de rivalidades que llevaron a la Primera Guerra Mundial en 1914. Tras su derrota en la guerra, el imperio alemán colapsó y fue reemplazado por la República de Weimar, marcando el fin de la era imperial y el comienzo de una nueva etapa en la historia de Alemania.
Y bien, hemos llegado al final del vídeo. Pero antes de despedirnos, no olviden suscribirse, para mantenerse al tanto de todas nuestras emocionantes investigaciones. Hasta la próxima.